Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que, antes que nada, pues yo me presento para las personas que no nos conocen. Yo soy Quetzalcóatl Rodríguez, aquí pues, está mi compañero Emma. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿verdad? Dando secuencia a lo que es nuestro tema o nuestros lives semanales, ¿no? Los lives semanales que nosotros manejamos, el día de hoy, pues estamos en la sección de mitos y leyendas, ¿no? Es una sección que hemos creado yo y mi compañero Emanuel, donde vemos ciertos mitos, ciertas leyendas, ciertos escritos, ciertas teorías que manejan nuestros ancestros, ¿no? Porque una parte importante es que a veces conocemos mucho la historia, por ejemplo, de Grecia, ¿no? La historia de los romanos, la historia de los africanos, ¿no? Conocemos mucho la historia de afuera, pero no conocemos nuestras propias historias, nuestros propios hechos, los hechos que obviamente aparecen en lo que es pues nuestra vida diaria, ¿no? Entonces el día de hoy de eso se trata más que nada esta sección, ¿no? Que es justamente mitos y leyendas. De lo que es la teoría, manejamos nosotros lo que es la parte prehispánica, también manejamos la parte chamánica, ¿no? Manejamos toda esa parte con los conceptos que manejaban nuestros ancestros, pero también la manejamos con las nuevas interpretaciones que han dado ciertos autores, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, en algunas otras sesiones vamos a hablar de Jacobo Grinberg, y ahorita el día de hoy vamos a darle la secuencia con lo que es Carlos Castaneda, ¿vale? Carlos Castaneda, hay que recordar que fue una persona que no es precisamente de México, pero que fue una persona especializada o que se encargó más que nada de estudiar las raíces de los yaquis, de los indios yaquis de Sonora, ¿no? Y obviamente en lo que cuenta sus libros conoció a este Don Juan, ¿no? Por Sonora lo conoció, ¿vale? Y entonces, obviamente Don Juan le fue enseñando, le fue abriendo paso al camino del conocimiento, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a estar estudiando este libro, El viaje a Ixtlán, ¿vale? De Carlos Castaneda. En el viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda hay que entender una parte importante, ¿vale? No habla literalmente, porque muchas veces pensamos que lo que escribió Carlos fue literal, ¿no? En lo que más que nada habla Carlos siempre en metáfora, ¿no? Como lo hacía Don Juan. Carlos escribía en metáfora por algo importante, para que no cualquier persona pueda entender este conocimiento, ¿no? Porque muchas personas creen que, por ejemplo, es muy literal el cuerpo energético, ¿no? Que literalmente hay un cuerpo energético. Muchas personas creen eso, ¿no? Pero también todos estos conceptos, todas esas interpretaciones vienen de parte de que sí lo podemos tomar literal, pero si lo tomamos literal no va a haber un trabajo en realidad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con este capítulo, ¿vale? Vamos a estar estudiando el capítulo 5, que es hacerse responsable, ¿vale? Entonces, no sé si quieres agregar algo, Sí. Emma, antes de empezar. Yo sé que han tenido mucha participación con nosotros y el objetivo de este segmento, este espacio, es para tener un poco de desarrollo personal tras información y para poder ir obteniendo desarrollo personal, conciencia con ese C, que lo hemos visto acá, que es diferente conciencia sin S y conciencia con SC. Necesitamos desarrollo personal donde se identifican muchas cosas, pero para poder tener esto necesitamos trabajar con la importancia personal, ¿sí? Necesitamos trabajar con la importancia personal, que precisamente es eso, así como se cayó ahorita, es botar la importancia. Porque entonces don Juan llevaba a Carlos por este camino que le decía que él se sentía muy importante. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos llenos de importancia personal? Estamos llenos de queja, estamos llenos de injusticia, nos sentimos especiales en diferentes lados, ¿sí? En diferentes lados, o nos sentimos muy pobrecitos o nos sentimos muy privilegiados, o nos sentimos muy malos o nos sentimos muy buenos. La cosa es la situación de sentirse especial. Recuerda que en este segmento lo hablamos con estos mitos, con estas leyendas, porque en psicología también lo podríamos ver como esta situación de
del complejo de inferioridad o de superioridad, se siente especial, se siente importante. Entonces vamos a tratar de poder identificar a grosos modos qué es la importancia personal. Muchas veces cuando hay importancia personal hay muchas ofensas, cuando hay importancia personal hay mucha situación de querer culpar a los demás, cuando hay importancia personal hay mucha situación de no querer hacer responsable, y eso es a lo que vamos. Pero antes de llegar a esta situación que a veces es muy complicado, ¿sí? Porque uno dice, hay que ser responsable. Pero imagínate, si nunca te dieron las habilidades para ser responsable, es algo muy difícil de hacerlo. Ponle, muchas veces pasa en la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia nos dicen, no, pero es que yo le expliqué cómo era, yo le dije, siempre le he dado el ejemplo. Es cierto, pero no lo pusiste a practicar en ese tiempo. Entonces los resultados que tiene el adulto solo son fases inconclusas de las etapas anteriores. Ahí está. Entonces no solo es de que le digas a la persona que tiene que ser responsable y ya. Entonces vamos a ver, pero lejos de eso, para empezar vamos a trabajar con la importancia personal, porque muchas veces el conocimiento dice que lo tienen las personas adultas, las personas mayores, que se gana tras el tiempo, y no es así. Esas son como que palabras que se escuchan bien, pero el conocimiento no solo lo tienen las personas adultas. O muchas veces se dice, de los errores se aprende, ¿sí? Pero a veces es como que una situación como que muy falsa, porque entonces, ¿por qué cometes el mismo error cada semana? ¿Sí? Cada día. Entonces no se aprende de los errores totalmente. Sí, está bien cometer errores, pero los errores los tenemos que revisar para poder aprender. Porque entonces muchas veces tenemos esta idea, no, de los errores se aprende. Y sí, en cierta forma, pero cuando lo revisas, cuando lo modificas, porque si no, ¿cuántas veces has cometido el mismo error y no has aprendido? ¿Sí? Entonces, cuando uno va teniendo un aprendizaje o uno se vuelve sabio, es alguien que empieza a tener diferente conciencia, ¿sí? Dice, sentí que era inútil discutir con él, tomé conciencia entonces de la idiotez de los propósitos fáciles y absurdos que me había hecho en mi casa. Me prometí nunca perder los estribos ni irritarme con don Juan, pero ya en la situación real apenas me sentí desairado, tuve otro ataque de mal humor. Sentía que no había nada de interactuar con él y eso me llenaba de risa. Piensa ahora en tu muerte, dijo don Juan. De pronto, está al alcance de tu brazo, puede tocarte en cualquier momento. Así que no verás, no tienes tiempo para pensamientos y humores de cagada. Ninguno de nosotros tiene tiempo para eso, ¿sí? Aquí con este pequeño párrafo, don Juan pues nos invita a que empecemos a concientizar la muerte, pero no de una manera trágica, de una manera triste como se nos han enseñado. El problema es que muchas personas viven como viven, se la pasan quejando, se la pasan preocupándolos si los quiere una pareja o si no los quiere, que si en el pasado fueron muy tristes, porque no tienen la conciencia de que van a morir. Entonces una persona está sentada sin que le preocupe nada, está viendo el teléfono, aunque sepa que tiene que hacer cosas, pero como no hay una conciencia real de la muerte, a que lo invite a progresar, se empieza a ofender por todo. ¿Cómo vas viendo esta parte, Quetzal? Así es, ¿no? Entonces, algo importante que empezamos a notar con don Juan es que empieza a explicar, ¿no? O cuenta que, bueno, hay una parte del libro, ¿no? Que dice que él sabe todo lo que sabe porque es viejo, ¿no? Pero entonces hay muchas, y Carlos le propone la idea de que hay muchas personas viejas, pero que en realidad esas personas viejas no saben lo que están viviendo, no saben lo que está pasando. Y entonces aquí deja algo claro don Juan.
Don Juan deja en claro que él sabe que la muerte está cerca de él porque tiene un trabajo con su historia personal, ¿no? Porque ese también es otro punto importante. Ahorita hablamos como de la importancia personal, ¿no? Hablamos de que a mí me importa si yo le caigo bien a las personas, a mí me importa si yo les caigo mal, a mí no me importa, o a mí me importa, perdón, que mi pareja me ame o que no me ame, a mí me importa eso, ¿no? Eso es importancia personal. Pero aquí viene otra parte importante, la importancia que le damos a nuestra historia, ¿no? Porque un punto importante también es el trabajo con la historia personal para poder lograr hacernos responsables, ¿vale? Porque un concepto importante es que yo uso mi historia personal para poder justificar todo lo que yo no hago, ¿no? Todo lo que me falta o todo lo que no he logrado. ¿Por qué? Porque la historia personal, cuando no es trabajada, cuando no es procesada, siempre tenemos como resultado justamente una historia llena de justificaciones, llena de culpables, ¿no? Llena de personas que me hacen llenar de lástima, llena de personas que me hacen actuar como una persona herida, ¿no? Entonces mi historia personal está perfectamente fabricada y está perfectamente hecha para decir el por qué no me he hecho responsable de mi vida. Entonces, también ese es otro punto importante de la historia personal. La historia personal también debe de ser trabajada para poder lograr, por decirlo así, hacernos responsables de nuestra propia situación o de nuestra propia vida. Y entonces todos estos factores, todos estos puntos que el día de hoy vamos a estar observando es para que podamos empezar a trabajar con la historia personal y tengamos como resultado un nuevo comienzo o un nuevo inicio de todos estos puntos que vamos a mencionar, ¿no? Así es, entonces es muy importante para que tú seas una persona responsable, para que tú seas una persona que quiera evolucionar y toda esta parte, que concientices tu muerte. Si no, te vas a estar ahí quejando de que no puedes dejar de fumar, de que no puedes dejar de comer, de que no puedes dejar de ser dependiente, de que no puedes dejar de ser perezoso, de que no te puedes dejar de levantar tarde, porque no concientizas la muerte. Pierdes el tiempo, crees que eres eterno, crees que tienes toda la oportunidad para vivir. La muerte ni es buena ni es mala. La muerte de Don Juan, en otro libro que se llama El salto mortal del pensamiento, que más adelante lo vamos a ir leyendo, nos dice que es un adversario, ¿sí? La muerte es un adversario que nos invita a enfrentarnos a la vida. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Si tú no estás muerto, es porque está la oportunidad de poder medir las fuerzas que tienes. Pero si no has guardado esta energía, si no has tenido una práctica, si no has tenido esta situación de tener un ahorro, digámoslo así, de energía, cuando llegue la circunstancia de la vida, ahí se van a ver los hechos. Porque tú podrás decir que sí, pero van a haber circunstancias cuando lleguen y ahí es donde se va a identificar esta parte. Entonces, Don Juan nos dice que nosotros nos tenemos que hacer responsables, ¿sí? Entonces primero tienes que hacerte responsable y poder identificar en qué es lo que te debes de hacer responsable y cómo empezar a dar esta seriación de pasos, ¿sí? Entonces dice, Don Juan sonrió y empezó a tararear una tonada y dice, ojo con esto, cuando un hombre decide hacer algo debe ir hasta el fin, dijo, pero debe aceptar la responsabilidad por lo que hace. Cuando tú decides hacer un acto, tienes que ir hasta el fin. Aquí dice, cuando un hombre decide hacer algo, tiene que ir hasta el fin. Entonces quiero que te pongas a pensar, ¿cuántas cosas has dejado de hacer? ¿Cuántas veces has iniciado algo y nunca lo has terminado? ¿Cuántas veces has iniciado en el gimnasio? ¿Cuántas veces has empezado a estudiar? ¿Cuántas veces has dicho, no, ya no regreso con él o con ella? Y vuelves a regresar a los 2-3 meses. ¿Cuántas veces has dicho, voy a dejar de fumar? Y lo vuelves a hacer. Tienes que ir hasta el final, ¿sí? Cuando un hombre decide algo, es como esta parte de quemar todos los barcos, ¿sí? O sea, tienes que morir precisamente por esta parte. ¿Cómo ves, Quetzal? Exacto, ¿no? Esa es una parte importante, fundamental para empezar este proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, Emma, ciertos compañeros han escogido el camino, ¿no?
de desarrollo humano. ¿A qué me refiero? A que han empezado a tomar terapia, a que han empezado a tomar cursos, a que han empezado a hacer actos, a que han empezado a alejarse de su familia, ¿no? Alejarse de su país. Todo ese factor se ha hecho. ¿Para qué? Para yo poder ser un ser completo, ¿no? Y entonces, esa es la decisión que yo tomé. Pero también aquí viene otra importante. De repente hay acciones o tenemos resultados que no vemos, pero que están ahí. Y entonces aquí vienen también los resultados inconscientes. También vienen que yo tomo decisiones inconscientes. ¿Pero por qué tomo estas decisiones inconscientes? Porque yo no puedo ver los pasos, no puedo ver la secuencia que me hizo ir hacia el objetivo hacia el resultado que al día de hoy yo tengo, ¿no? Entonces, esa parte también tenemos que empezar a hacernos responsables, ¿no? Bien, está bien, ya nos hicimos responsables de lo que decidimos, ¿no? Ya entramos al gimnasio, ya llevamos una secuencia, ya empiezo vamos a decirlo así, a empezar a hacer mis cosas, ¿no? Pero aquí viene otra parte importante. A veces lo que hacemos no nos satisface, ¿no? Esa es la verdad. A veces lo que hacemos no nos hace sentir felices. Pero ¿quién te dijo que todo lo que haces, que todo lo que tienes que hacer te tiene que hacer feliz, ¿no? Ese es otro punto importante también que no entendemos, ¿no? Porque a veces en este proceso de crecimiento, de cambio, tienen que doler las cosas para poder romperse. Así como cuando estabas pequeño y te empezaron a crecer los dientes, se tuvo que romper la piel, ¿no? Para que salieran los dientes. Y entonces obviamente ese proceso duele, pero ese proceso te va a ayudar a poder sobrevivir mejor a lo que es la naturaleza, ¿no? Ya que si no hubieras visto, si te hubieran dado a decidir que si querías vivir el dolor, obviamente hubieras dicho que no. Y entonces como resultado serías un ser más débil, serías un ser con pocas habilidades, ¿no? Y entonces, cuando a ti te dieron a escoger que si querías vivir el dolor, tú dijiste siempre que no. Y entonces has estado respaldando esa parte. Pero entonces, ¿qué te da como resultado la negación del dolor? Te da como resultado el sufrimiento. Y ahora vives constantemente sufriendo porque ahora no te quieres hacer responsable del dolor que fuiste negando en lo que es tu historia personal, ¿no? Porque has ido negando muchas veces los dolores, has ido negando muchas veces el hacerse responsable, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, yo niego el dolor haciéndome responsable de mi propia vida. ¿Y cómo lo niego? A través de buscar culpables, ¿no? Que van a tener siempre la responsabilidad de mi propia vida. Por ejemplo, mis padres, por ejemplo, también alguna pareja. También voy a tener como responsable al entorno donde yo estoy desarrollándome, ¿no? Pero un punto importante también que yo no veo es que yo hice todo lo posible para poder estar en el lugar en el cual hoy me encuentro. Y entonces ya estás en el lugar donde estás. Puede que no te agrada, puede que te agrade. Pero entonces ahora tú te tienes que hacer responsable de estar en este mundo, ¿no? Porque bien, no me acuerdo si en ese capítulo o en otro, donde mencionan que nosotros debemos de desarrollar la responsabilidad para estar en este mundo y para vivir en este mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de afrontar lo que se nos presenta día con día, ¿vale? Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos cuando llegamos a este mundo. Así es, entonces empezar a enfatizar esa parte, que cuando tú tomas una decisión, cuando tú tomas una decisión tienes que llevarla hasta la muerte. El problema que eres un ser débil, vacilante. El propósito de una persona inmortal es un propósito vacilante, un propósito con miedo. Nos dice esta parte de que cuando alguien es inmortal, o sea que se siente inmortal, es una persona que su propósito es débil, entonces está en constante dudas del proceso, dudas de tu decisión, y empiezas a caminar con temor, y empiezas a caminar con pavor. Dice: yo no tengo duda ni remordimiento. Todo cuanto hago en mi decisión es mi responsabilidad. Las cosas más simples que haya llevarte de caminar en el desierto, por ejemplo,
pude muy bien significar mi muerte. La muerte me acecha, por eso no tengo lugar para dudas ni remordimientos. Entonces, muchas veces empieza a estar esta duda, ¿sí? ¿Será que sí lo hice? ¿Será que sí debo de seguir? ¿Será que sí emprendo este negocio? ¿Será que sí me acerco a esta persona? Porque como te sientes inmortal, era otra vez a lo que volvemos, no tenemos concientizada la muerte, entra esta duda y da miedo empezar a este camino, ¿sí? Entonces, es cuando nosotros pues nos volvemos mediocres, ¿sí? Nos volvemos mediocres porque entonces diría el libro, otro libro, que empieza un proyecto nuevo y llega el primer enemigo natural del ser humano, que es el miedo, ¿sí? Entonces, cuando una persona no enfrenta al miedo, no camina con el miedo, se vuelve una persona cobarde, una persona sin fuerza, una persona sin capacidad de logro, porque su miedo lo consume. Entonces, nos dice, tenemos que entender, compañeros, personas que nos están viendo, que la muerte nos está acechando, pero no en la situación de que, ay, pobrecito, no. Concientizar que la muerte es parte de ti y que si no ha tocado te da esa oportunidad, pero que es un rival día a día. La muerte es un adversario que vale la pena enfrentar, ¿sí? La muerte es un adversario que vale la pena enfrentar ante tu queja, ante tu lástima, ante tu berrinche, ante tus caprichos, ante tu injusticia, porque tú te estás haciendo responsable de lo que estás decidiendo construir el día de hoy, porque hoy estás construyendo, ¿sí? Pero el detalle es que muchas veces te quedas tirado en la cama o te haces o te distraes en el teléfono mucho tiempo y a la semana te empiezas a quejar, es que mi compañero, es que a mí no me toman en cuenta, es que a mí no me dan la forma de ser serio, es que yo quiero tener un papel importante en mi trabajo, en mi familia. Pues compórtate, ¿sí? Pero es que ya llevo 2 días comportándome. No, se va viendo con estos resultados. Entonces, tú te empiezas a ser responsable. Incluso hasta cuando no eres responsable de esas decisiones que estás tomando. Si ahorita estás dejando pasar el tiempo, bueno, ahorita estás de vacaciones, por eso estamos aquí. Sí. Pero cuando tú dejas de pasar el tiempo, te estás haciendo de una manera responsable inconscientemente. Y por eso a veces es muy necesario crear la conciencia, empezar a formar esta situación de conciencia al tener el trabajo de desarrollo con otra persona, porque si no te das cuenta, empiezas solo a señalar y a justificar y a creer que los demás tienen la culpa. Dice don Juan, tú en cambio te sientes inmortal y las decisiones de un inmortal pueden cancelarse o lamentarse o dudarse, ¿sí? Cuando tú eres inmortal o te crees o no tienes concientizada la muerte, tus decisiones se anulan. Un día dices sí, otro día dices no, otro día, es que me agarró la depre, otro día dices, es que estoy muy ansioso y por eso hice esto, es que tengo problemas y ya te diagnosticas porque ves ahí en las redes sociales que si bajas 3 dedos, tienes síndrome de ansiedad y trastornos compulsivos y somatomorfos y te la crees y lees el DSM-5 y haces un montón de cosas ignorantes para justificar tu ignorancia en vez de ponerte a trabajarlas, ¿sí? En vez de ponerte a trabajarlas. Entonces es bien complicado esta parte porque en cierta forma aquí es donde vamos construyendo el carácter, ¿no? Porque entonces don Juan acá le explica a Carlos qué onda con la responsabilidad, ¿sí? Porque entonces Carlos le saca una historia, ¿sí? Le empieza a narrar la historia, porque así se caía Carlos, así como se cae el teléfono, luego se caía, era bien vulnerable. Entonces, ya estamos acá otra vez, perfecto. Entonces, Carlos le cuenta una historia, ¿sí? Donde más o menos te la voy a narrar, que su papá le decía que lo iban a sacar, que iban a salir a nadar todos los días, no sé si la buscas por favor, lo que más o menos si se las narramos bien. Entonces, el detalle era
que el papá de Carlos no se levantaba. Le decía, todos los días nos vamos a levantar a las 6:30 y no se despertaba. ¿Ahí la tienes? Sí. Ahorita la va a leer tantito. Entonces, Quetzal. aquí está la historia que está muy... Empiezan a analizarla y empiezan a compararla con lo que ustedes, bueno, con lo que nosotros todos hacemos, ¿no? Entonces dice, le narré la historia de mi padre, que solía lanzarme interminables sermones sobre las maravillas de mente sana en cuerpo sano, y cómo los jóvenes debían templar sus cuerpos con penalidades y con hazañas de competencia atlética. Era un hombre joven. Cuando yo tenía 8 años, él andaba apenas en los 27. Por regla general, durante el verano llegaba de la ciudad, donde daba clases en una escuela, a pasar por lo menos un mes conmigo en la granja de mis abuelos donde yo vivía. Era para mí un mes infernal, conté a don Juan, un ejemplo de la conducta de mi padre, el cual me pareció aplicable en la situación inmediata. Casi inmediatamente después de llegar a la granja, mi padre insistía en dar un largo paseo conmigo para que pudiéramos hablar, y mientras hablábamos hacía planes para que fuésemos a nadar todos los días a las 6 de la mañana. En la noche ponía el despertador a las 5:30 para tener tiempo suficiente, pues a las 6 en punto debíamos estar en el agua. Y cuando el reloj sonaba en la mañana, él saltaba del lecho, se ponía los anteojos, iba a la ventana y se asomaba. Yo incluso había memorizado el monólogo subsiguiente. Parece un poco nublado hoy. Mira, voy a acostarme otros 5 minutos, no más de 5. Solo voy a estirar los músculos y a despertar del todo. Invariablemente se quedaba dormido hasta las 10, a veces hasta mediodía. Dije a don Juan que lo que me molestaba era su negación a abandonar sus resoluciones obviamente falsas. Repetía este ritual cada mañana hasta que yo finalmente hería sus sentimientos rehusándome a poner el despertador. No eran resoluciones falsas, dijo don Juan, evidentemente tomando partido por mi padre. Nada más, no sabía cómo levantarse de la cama, eso era todo. En cualquier caso, dije, siempre receló de las resoluciones irreales. ¿Cuál sería entonces una resolución real?, preguntó don Juan con leve sonrisa. Si mi padre se hubiera dicho que no podía ir a nadar a las 6 de la mañana, sino tal vez a las 3 de las tardes. Tus resoluciones dañan el espíritu, dijo don Juan con aire de gran seriedad. Me pareció incluso percibir en su tono una nota de tristeza. Estuvimos callados largo tiempo. Mi inquina se había desvanecido. Pensé en mi padre. No quería nadar a las 3 de la tarde, ¿no ves?, dijo don Juan. Sus palabras me hicieron saltar. Le dije que mi padre era débil, y lo mismo su mundo de actos ideales jamás ejecutados. Hablé casi a gritos. Don Juan no dijo una sola palabra. Sacudió la cabeza lentamente en forma rítmica. Me sentí terriblemente triste. El pensar en mi padre siempre me afligía. ¿Piensas que tú eras más fuerte, verdad?, preguntó en tono casual. Le dije que sí, y empecé a narrarle toda la turbulencia emotiva que mi padre me hizo atravesar, pero él me interrumpió. ¿Era malo contigo? No. ¿Era mezquino contigo? No. ¿Hacía por ti todo lo que podía? Sí. Entonces, ¿qué tenía de malo? De nuevo empecé a gritar que era débil, pero me contuve y bajé la voz. Me sentí un poco ridículo ante el interrogatorio de don Juan. ¿Para qué hace usted eso?, dije. Se supone que deberíamos estar hablando de plantas. Me sentía muy molesto y deprimido que nunca. Le dije que él no tenía motivo alguno, ni la mínima capacidad para juzgar mi conducta, y estalló en una carcajada. Cuando te enojas siempre te crees en lo justo, ¿verdad?, dijo y parpadeó como ave. Estaba en lo cierto, yo tenía la tendencia a sentirme justificado por mi enojo. No hablamos de mi padre, dije fingiendo un buen humor, hablemos de plantas. No, hablemos de tu padre. Ese es el sitio donde hay que comenzar hoy. Si piensas que eras mucho más fuerte que él, ¿por qué no ibas a nadar a las 6 de la mañana en lugar suyo? Le dije que no podía creer que me estuviera preguntando eso en serio. Siempre había pensado que nadar a las 6 de la mañana era asunto de mi padre, no mío. También era asunto tuyo desde el momento en que aceptaste su idea, ¿vale? Entonces aquí recalca mucho esta parte de don Juan, ¿no? A veces nosotros vemos a nuestros procreadores, a las personas que nos educaron, que nos dieron herramientas, como personas que tienen la culpa por cómo nos comportamos el día de hoy.
Y justamente esas justificaciones, esos pensamientos, esas ideas que nosotros tenemos, por decirlo así, en el mundo, hace que nosotros perdamos esa capacidad de poder, por decirlo así, hacernos responsables. Bien lo decía don Juan, desde el momento que empezamos a convivir con nuestros padres, también somos responsables de lo que sucede en nuestro entorno. Y aunque digas, no, es que yo era un niño vulnerable y estaba chiquito, no sabía qué hacer, bueno, eras un niño. Ahorita ya eres alguien grande, ahorita ya eres un adulto, ahorita ya eres alguien independiente. Pero ¿por qué te sigues justificando por las cosas que te pasaron en la niñez? Si ya fueron pasados, si ya pasaron. Esa es una parte fundamental que debemos de entender para empezar a hacernos responsables. Y entonces, cuando don Juan empieza a describirle y cuando empieza a enseñarle que él en realidad también era el culpable de todo lo que él sentía, obviamente Carlos se empieza a ofender, se llena de ofensas, se enoja, empieza a reclamarle a don Juan que él está ahí para hablar de plantas, ¿no? Ahí esa parte también es algo importante, porque entonces notamos que a veces el trabajo con nuestra historia personal no la queremos hacer. Es un trabajo que lo queremos evitar a toda costa. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Las personas que han hecho un cuarto y quinto paso, ¿no? En ese cuarto y quinto paso, lo único que ocurre es, por decirlo así, un agitamiento emocional y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese cuarto y quinto nunca escribes tu historia. Nunca escribes tu historia, ¿no? Siempre escribes que tu papá hizo esto y que tu mamá hizo el otro y que tu hermano se comportó de esa forma y que tu perro se murió a tal edad y así. Nunca escribes de ti, siempre estás escribiendo de los demás. Nunca estás escribiendo tu propia perspectiva, siempre estás escribiendo las injusticias que viviste en el pasado y lo único que haces con eso es justificar la manera tan infantil que tienes de enfrentar la vida. Y entonces toda esta parte es muy importante que empecemos a entenderla, ¿no? Cómo don Juan le empieza a explicar a Carlos que al final nosotros no tenemos, por decirlo así, esa parte de tomar la iniciativa y hacer lo que nos toca, aunque a veces no tengamos ganas, ¿no? Porque bien dice en la última parte, ¿no? Dice, en el momento que tú aceptaste ir a nadar a las 6 de la mañana con tu padre, también era tu responsabilidad. También ya conllevaba que tú tuvieras la iniciativa para hacer esa actividad. Ya no solamente era de tu padre, ya también era tuya. ¿Por qué? Porque tú la aceptaste, ya sea de una manera consciente o de una manera inconsciente, tú aceptaste esa responsabilidad, ¿no? Y entonces todo eso hay que irlo captando. ¿Cómo ves, Emma? Sí, bien, aquí vamos a ir a los detalles. ¿Qué tal les decía? Primer punto, ¿no? Responsabilidad, ¿sí? Es esta pauta de poder responder con habilidad ante las situaciones de la vida. O sea, la vida te va a traer muchas circunstancias, muchas situaciones, muchas pues formas, ¿no? Y el detalle es que tú puedas tener responsabilidad, o sea, que tú puedas tener la situación de responder con habilidad ante una separación, responder ante la habilidad ante una emergencia, responder con habilidad ante un manejo de estrés, o sea, que tú tengas habilidades para poder resolver problemas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque viene Carlos y se queja con don Juan y le explica toda su triste historia de que su papá no se paraba y Carlos no pudo responder con habilidad porque don Juan le dice: tu forma de resolucionar la vida daña el espíritu. Tu forma que tú crees que resuelves problemas daña el espíritu, te carcome porque te llenas de injusticia, te llenas de ofensa, te llenas de resentimiento, solucionas con mañas, solucionas robando, entonces no sabes responder con habilidad. Tu forma de solucionar la vida solo daña tu mente, tu alma, tu conciencia, todo tu ser. Entonces le dice, porque la forma de solucionar de Carlos era decir: yo ya sé qué va a decir mi papá.
que hace mucho frío y Que no vamos a ir. y que no vamos a ir. Entonces, eso era una justificante perfecta para él, para ya no hacer nada. Entonces, entre comillas, él era responsable, entre comillas, a levantarse temprano, pero no, porque ya sabía, porque él no daba el paso siguiente. ¿Cuál era el paso siguiente? Salir. Y así nos pasa, no solo con los padres, con las parejas, ¿sí? Tú eres responsable, o con las parejas, con los amigos, con los grupos de amigos, con los grupos del trabajo. Si a ti no te gusta algo que está pasando y no lo hablas, eres responsable por quedarte callado, porque hay una molestia, ¿sí? Un ejemplo, tal vez hay una molestia con tu pareja porque, no sé, no levanta la toalla, ¿sí? Pero tú no lo dices nada, eres responsable de eso, ¿sí me explico? Entonces después eso va a desatar una serie de problemas. Un ejemplo, en el trabajo, al jefe no le gusta que escuchen música, pero de repente tus compañeros escuchan música, pero tú no pones esa pauta de frenarlo o de avisarlo, se genera esta situación de que eres responsable. Entonces cuando el jefe los regaña a todos, va a ser parejo porque tú no hablaste, tú no tomaste voz y voto, entonces te responsabiliza esa parte. Y entonces es bien satisfactorio, podríamos decirlo de una manera inconsciente, porque entonces queremos buscar culpables, ¿sí? Para poderlos responsabilizar de nuestros actos o de nuestras inhabilidades, mejor dicho. Entonces yo no me hago responsable, porque al momento de yo no hacerme responsable significa que yo voy a tener un culpable, ¿sí? Y si yo tengo un culpable, significa que yo veo la vida con culpabilidad. Entonces yo me siento culpable. Y no era lo que te decía. Al final hay un montón de ideas, un montón de pensamientos, me siento pero no resuelvo nada. ¿Y cuál es el detalle de la culpa? ¿Sí? Cuando alguien tiene culpables, siente que le tienen que estar pagando, ¿sí? Porque ahora quiero que veamos, cuando alguien es o se justifica con esta situación de que cree que es culpable, la culpa se paga, ¿sí? De dos maneras. La culpa la pagamos muchas veces de dos formas. La pagamos de una manera económica o de una manera física. Si te das cuenta, incluso hasta lo decimos, pero ese es el problema. Parecemos autoparlantes, solo hablamos y no identificamos qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, para Navidad, ya viene a pagar de sentimientos de culpa a ya vino a dejarme esto por sentimientos de culpa. Ojo, parejas, si de repente te llegan con un gran peluche y unas flores muy grandes de la nada sin ningún motivo, es por algo. Recuerda que estamos pagando culpas, la culpa se paga, ¿sí? Entonces, la pagamos de esa manera económica, que es como lo más visual, pero a veces no nos damos cuenta también que se te arruina el teléfono, que se te arruina el carro, que se te arruina esto. No te estás dando cuenta de esa culpa. Y estás gastando económicamente y tú dices, nunca puedo salir de estos baches económicos, siempre tengo que estar endeudado, ¿sí? Porque estás pagando culpa. El detalle es que te identifiques de qué sientes culpa, que puedas ir identificando, y muchas veces uno solo no puede, ¿sí? Porque ese pensamiento que te hace sentir culpable es con el mismo pensamiento que quieres salir de eso y cuesta y solo te enreda y te hace, como veíamos en el video pasado, y si no lo has visto, verlo a ver, te hace llenarte de llamaradas de conciencia y te dice, ya sé, pero después te hace sentir mal otra vez. Entonces la culpa la pagamos constantemente, o la pagamos de una manera física. Empezamos a tener enfermedades, que no podemos hablar, que diarrea, depende de la enfermedad, es la emoción que estamos gestionando, ¿no? Entonces
es muy factible muchas veces tener culpables, porque entonces yo le puedo echar la responsabilidad a mi mamá que yo no trabajo, que no tengo capacidad de ahorro, porque es más difícil empezar a crear la habilidad, empezar a fortalecer la habilidad. Entonces tenemos que empezar a fomentar esta habilidad y dejar de quitar culpables, pero es bien difícil, Quetzal, es bien difícil porque culpas al cielo. Es Semana Santa, no debería de estar lloviendo, ahora estoy triste. Es Semana Santa, no debería de hacer frío, ahora estoy triste. Por culpa de ese que está adelante, yo me enojé porque no avanzó. Por culpa de la señora de la vecina, me enojé porque me hizo... por culpa de esa persona yo me puse triste porque no me dijo buenos días. Es un grosero. Estás buscando culpables por todos lados en cosas bien insignificantes. Ahora imagínate que quieras hacer cosas grandes. ¿Cómo lo vas a hacer si solo vas a estar culpando y culpando a la gente? Exacto. Ahí viene esa parte, ¿no? Obviamente la señora que te hizo una cara o la persona que se te metió cuando ibas conociendo no entra a tu cerebro y hace que tú segregues emociones y que te haga sentir así, ¿no? Sino que tú mismo la provocas, sino que tú mismo tienes esos procesos para sentirte de esa forma. Pero aquí viene otra parte importante también, ¿no? Ya vimos que nosotros vivimos procesos, estamos sintiendo procesos, estamos constantemente enfrentando todo esto. Pero entonces, aquí viene este punto importante. Ahora viene el problema de que ahora nosotros somos adictos, por decirlo así, o somos dependientes, o nos gusta sentirnos de esa forma en la cual nos estamos sintiendo en este momento. Si te gusta sentirte víctima, siempre vas a sentirte víctima. Si te gusta siempre sentirte triste, siempre te vas a sentir triste. Si te gusta estar enojado, siempre vas a estar enojado. Si te gusta estar ansioso, siempre vas a estar ansioso. Aunque esa emoción conlleve a muchas enfermedades, ¿no? Bien lo decía ahorita Emma, ¿no? Él decía que esas enfermedades se provocan debido a problemas emocionales. Y entonces, todos esos problemas emocionales que el día de hoy tú estás viviendo y tú estás afrontando y no lo puedes cambiar, si tú no puedes cambiar un proceso emocional, eso significa que tú eres adicto a ese proceso emocional. Y también la culpa es una emoción deformada. Una emoción que no está en el orden natural, porque por ejemplo, un perro, bueno, el perro ya lo siente porque ya está más deformado, ¿no? Pero por ejemplo, una hiena no va a sentir culpa de comerse a un cadáver, ¿no? Una hiena no va a sentir culpa de tener relaciones con la hiena de su amigo, por ejemplo, ¿no? Él no va a sentir culpa, va a estar sin problemas. La culpa ya es una emoción humana. La culpa ya es una emoción totalmente, por decirlo así, deformada, ¿no? Y entonces, todos esos sentimientos de culpa, todos esos sentimientos donde aparecen constantemente, por decirlo así, emociones que siempre hemos sentido y que no nos gustan, y que decimos, quiero cambiar mi manera de sentir, y si no lo puedo cambiar y si no lo logro hacer, eso da a entender que yo soy adicto a sentirme de esa forma. Y entonces, ¿cómo normalmente resuelve el problema el adicto? Lo va a resolver solamente con una pseudosolución, con una solución pequeña, una solución que creemos que ya es la solución definitiva, pero más a futuro va a volver a aparecer el mismo problema que tapamos en este momento. Entonces, hacernos responsables es empezar a adentrarnos hacia la raíz del por qué nos sentimos de esta forma, del por qué estamos acostumbrados a sentirnos usados, a sentirnos odiados, a sentirnos amados. ¿Por qué nos educaron para sentirnos de esa forma? Y entonces aquí volvemos a lo mismo. No estamos buscando culpables, estamos buscando situaciones o personas. Estamos buscando por qué yo reaccione de cierta forma a las situaciones y a las personas que se me presentan en mi vida. Y entonces,
Todo esto conlleva a un gran grado de responsabilidad que yo tengo que empezar a vivir. Y si yo no logro adaptarme y vivir el proceso que tengo que vivir, como resultado voy a tener otra vez el sufrimiento al cual ya estamos acostumbrados siempre a estar, ¿no? ¿Cómo ves, Emma? Sí, entonces compañeros que nos ven allá, público, antes que todo, gracias por sus saludos, por sus tap, sus corazones, por compartirnos, por sus regalos. Nos son de mucha ayuda sus regalos. En pocas palabras, deja de buscar culpables. Deja de buscar culpables y empieza a crear habilidades para poder responder con habilidad. Esa es la responsabilidad, poder responder con habilidad. Deja de buscar culpables. Ay, es que mi esposo me engañó. Ay, es que mis papás me pegaron. Ya pasó. Sí, es difícil. No te lo tomes tan en serio. Necesitamos trabajar con nuestra importancia personal. ¿Dónde puedes tomarte en serio eso? Con tu padrino, con tu maestro, con tu guía, con tu gurú, con tu chamán, con tu terapeuta, con tu psicólogo. Ahí, que en este caso, en esta parábola, en esta fábula, en esta, como lo gustes ver, que don Juan es su guía de Carlos y por eso se burla, pero ya tenemos que empezar a dejar de buscar culpables. Ya no busques más culpables. Ni siquiera tú eres culpable. Empieza a ser responsable, pero es bien difícil empezar a crear responsabilidad porque entonces significa que vas a crear conciencia y entonces significa que cuando empiezas a ver la conciencia significa que vas a empezar a ver cómo funciona la realidad, la naturaleza de la vida y hay cosas que empiezan a chocar porque entonces significa que empiezas a ver que todo principio tiene un fin, significa que empiezas a atacar tus reglas de tu sistema de creencia, porque entonces significa que empiezas a identificar que esos conceptos que utilizamos como el amor, como utilizarnos, son totalmente diferentes y empieza a haber un choque. Entonces, crear esa responsabilidad emocional, crear esa responsabilidad económica, crear esa responsabilidad social, es trabajo tuyo con tu terapeuta, es por tu evolución, porque entonces no puedes pedir más, no puedes crear más. Recuerda, si tú ves algo en lo que no estás de acuerdo, ¿sí?, te hace responsable. Si tú ves una acción que está mala, pero no la dices o que no está en tus parámetros y no la expresas, te hace responsable. Es igual cuando estás en un ambiente familiar, en un ambiente laboral, en cualquier tipo de ambiente. Si tú ves algo malo, te hace responsable aunque no te corresponda. Y yo sé, porque ahí he visto muchos comentarios que hay personas que conocen y saben de desarrollo, pero te gana la importancia personal, porque pongamos un ejemplo, ahí está basura, está esa basura y yo la estoy viendo, esa basura le toca a Quetzal y empieza el diálogo interno, tu sombra de barro, tu predador, tu volador, tu salteador, lo que veíamos la semana pasada, eso le toca a Quetzal, no sé por qué no la recoge y empiezas. Y en vez de estar objetivo en lo que tienes que estar, empiezas, y es que no la recoge, y es que no la recoge. Oye, Quetzal, ahí la recoges, ¿eh? Si tú lo estás viendo, te hace responsable de esa situación. ¿Qué te quiero decir? Que si tú ves algo que está sucio, que algo que está desordenado, tú ejecútalo, tú hazlo. Ya después hablas y lo arreglas, ¿sí? Porque entonces muchas personas caemos con el parito y decimos, ay, yo no voy a hacer o no le voy a tener lástima o no lo voy a tapar. No, primero hay que solucionar el problema y después ya lo dialogamos. Pero ¿qué es lo importante? Resolver problemas, porque eso es lo que nos da la responsabilidad, resolver problemas. Entonces primero resuelve y después ya verificas esta situación, ¿sí? Porque entonces muchas veces usamos la información como para protegernos o nos la acomodamos, o muchas veces estamos fantasiosos de que sí le decimos todo al padrino
y a la hora de los hechos pues solo lo que nos conviene, ¿no? Entonces es muy necesario empezar a crear la responsabilidad. ¿Por qué te digo empezar a crear la responsabilidad? Porque el padrino no te va a poder decir. Tú vas a poder tener al mejor psicólogo, al que tú consideres, al mejor terapeuta, a Dios, a Buda, a Krishna, a Alá, a quien tú quieras. Pero es una decisión tuya empezarte a responsabilizar. ¿En qué parte? Empezar a entrar al trabajo de desarrollo. Eso es tu responsabilidad. Sí, ya llegaste todo madriado, 15, 20, 30, 40, 50 años, está bien, no importa la edad, ya llegaste todo madriado, pero es cuestión de decisión tuya, de decir, va, le atoro. Y si tú le atoras a este trabajo de desarrollo, significa que hasta que tope, tu decisión ya no puede ser tibia, porque entonces significa que vamos a empezar a concientizar a nuestra muerte para poder vivir, para poder enfrentar la vida, para poder realmente ahora sí vivir. Entonces, esta situación de la responsabilidad, compañeros, es bien complicada, porque muchas veces somos irresponsables, porque lo que queremos hacer con esto es cubrir nuestro grado de pendejez con las demás personas, ¿sí? No pude encontrar otra manera de decirlo para que lo podamos entender así de una forma, pero es que llegué tarde, ay, el tráfico, eres pendejo, no tienes la capacidad de despertarte temprano, te tienes harta lástima. Ay, es que se me olvidó, estás distraído, no tienes la capacidad de fortalecer un poco tu segundo cerebro, que ahí es donde está la memoria, en el límbico, y entrenar. No eres responsable, tu atención y tu concentración está en otra cosa menos en tu trabajo. Ay, es que perdí las cosas, es que eres una persona que no le da importancia a lo que está haciendo. Ay, es que no me di cuenta. Entonces estás cubriendo tu grado de pendejez con un montón de cosas. Ya deja de justificar, no existe. Y hay que empezar a trabajar. Entonces, toda esta cuestión de trabajo, ya vimos, ¿no? Que a veces, pues lo vamos, uno más que nada Emma trata de explicárselo de una manera más digerible, ¿no? Porque a veces aquí manejamos, no, que hacerte responsable, que enfrentar toda la responsabilidad del mundo, pero aquí justamente lo explicamos así, ¿no? Pero a veces pensamos que la responsabilidad del mundo es vivir, ¿no? Pero entonces ahorita explica esta parte Emma, ¿no? Dice, no, tú te debes afrontar a levantarte temprano. Esa es la responsabilidad de estar en este mundo. Levantarte temprano, hacer tus cosas, acordarte de lo que tienes que hacer tus pendientes. Eso es lo que tienes que hacer. Otro punto importante también es que cuando leemos este tipo de información empezamos a crear fantasías de no, ahora yo voy a ser un sujeto que esté conectado con el ser cósmico, con Dios, con conciencia. Voy a estar conectado para fluir con el mundo, ¿no? Como dicen los maestros, como dicen los padrinos, ¿no? Pero entonces, imagínate, si ni puedes tender tu cama, levantarte temprano, ni arreglar tu vida, ¿cómo vas a estar en contacto con la conciencia pura? Ese también es otro punto importante, ¿no? Porque sí, podemos hablar de estos temas, lo podemos explicar, podemos decir que el yin, que el yang, lo bueno, malo, Carlos Castaneda, Don Juan, relatos de poder, podemos decir todo eso, ¿no? Pero si en un acto no reflejamos todo lo que sabemos, eso nos hace convertirnos en seres habladores. Ajá. Y entonces, obviamente todo lo que hablemos lo tenemos que respaldar siempre con el acto de estar viviendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, si a mí me tocaba recoger la basura, pues yo la tengo que recoger, aunque el recoger la basura conlleva a que me llene de injusticia, a que me lleva a que me haga sentir menos, a que me haga sentir demasiado mal, aunque me conlleva a sentirme de esa forma, yo lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad, porque aquí viene otra parte importante. Nosotros le damos más validez a lo que sentimos que a lo que tenemos que hacer. Y entonces, cuando te sientes triste, cuando te sientes bajoneado, cuando te sientes mal, quitas a un lado lo que tienes que hacer y te tiras a la lástima, ¿no?
Y entonces, cuando le damos ese plus a lo que sentimos, ahora lo que vamos a hacer es justificar con lo que sentimos. No, es que no hice esto porque pues me sentía mal, no me sentí bien. Y entonces volvemos a lo que decía hace un momento. ¿Quién te dijo la gran mentira que todo lo que tienes que hacer te tiene que hacer sentir bien, ¿no? Aquí volvemos a ese mismo punto. ¿Quién te dijo que todos los actos que tienes que hacer en este mundo te van a hacer que te sientas feliz? ¿Quién te dijo esa gran mentira? Un hombre responsable elige lo que le conviene, no lo que le gusta. Perdón, Quetzal. Sí. Es que de repente me enojo tantito, pero no es con todo, sino es porque empiezas a identificar, ver cómo has sido irresponsable en cosas insignificantes. Es que esa es la situación, ¿no? Los detalles. Muchas veces uno quiere ver lo grande, son los detalles. Sí, los detalles, ¿no? Tú ya quieres verte conectado con el ya quieres, como Jacobo Grima, ya quieres salir de la Matrix, ¿no? Sí. Pero entonces, imagínate, si no puedes recoger ni esta basura y tirarla en el lugar donde va. Obviamente, ese pensamiento también es una fantasía, y la fantasía es una herramienta para poder escapar de la responsabilidad, porque entonces ahora voy a vivir en el mundo platónico, por ejemplo, ¿no? En un mundo perfecto, por decirlo así. Pero entonces en el mundo real, en el mundo palpable, voy a tener como resultado que mi vida es un desmadre, ¿no? No puedo ser responsable de mis gastos, todavía sigo viviendo con mis papás, mis papás me siguen comprando mis cosas a mis 30 y pico de años, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, todos estos pensamientos, todas estas emociones las tenemos que ir formando para, por decirlo así, poder cambiar mi manera a la cual yo convivo con el mundo, ¿vale? Si yo no logro cambiar esa manera en la cual yo convivo con el mundo, no voy a poder cambiar mi nivel de conciencia, y entonces siempre voy a estar limitado a buscar culpables y a entregarles el sentido de mi vida a esos culpables, porque ahora esas personas van a dar el sentido de mi vida, ¿no? Ahora, si ellos hacen esta acción de dejar ahí la basura y no recogerla por mí, ahora ellos van a ser los culeros, ahora ellos van a ser los que se pasan. Y entonces, ahí va a seguir la basura, nadie lo ha resuelto. Pero ellos tienen la culpa, o Emma tiene la culpa, porque él no la ha recogido. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacerme responsable de lo que yo tengo que hacer. Y entonces tengo que recoger la basura, ¿vale? Y entonces, esto vamos a ir viendo, vamos a ir observando que no solamente, por decirlo así, nos tenemos que hacer responsables del pasado, sino de lo que estamos viviendo en este momento, ¿vale? Porque si solamente aceptamos el pasado, no vamos a poder nunca aceptar lo que es en este momento, ¿ok? Exacto. Entonces, podemos identificar, la responsabilidad también es una situación como que energético, ¿no? Pues al final somos seres de energía, somos seres que funcionamos. Entonces, ¿en qué sentido? Porque entonces muchas personas podrán vivir y decir, vamos a ver cómo se ve la responsabilidad. Ponle, si tú no pagas tus servicios, ¿sí? Tú, te haces aquí como que si no te diste cuenta y no aportaste. Vienes tú y te robas un chicle en el Oxxo, no es la cantidad ni el acto. Estamos hablando de una situación energética, ¿sí? Esta situación de hacerte responsable te va a devolver las mismas situaciones, ¿sí? Pagar tus servicios, tu caseta, no te cuelgues de la luz, empieza a fluir, empieza a generar esta situación, aunque tú digas, ay, lo engañé, ay, no importa, pero empieza a transmitirse esa energía. Desde ahí tenemos que empezarnos a ser responsables en silencio, porque la energía lo va a devolver, la energía se va a salir, ¿no? Entonces, primer punto, y no ser esclavo de nadie, porque si tú te enojas por el gesto de alguien, por la situación de alguien, tiene el control de ti. Entonces aquí don Juan, el Quetzal, nos va a leer otra parte donde le cuenta la historia, ya para que vayamos terminando, de un indio con unos guajes, ¿sí? De un indio con unos guajes
acá vía para que vayamos pudiendo explicar esto, por lo que yo les decía sobre la situación de la energía, sobre la situación de cómo dejamos o no dejamos que fluya esto. Adelante. Dijo que había una vez un joven, un indio desheredado, que vivía entre los blancos en una ciudad. No tenía casa, ni parientes, ni amigos. Había llegado a la ciudad en busca de fortuna y solo encontró miseria y dolor. De vez en cuando ganaba algunos centavos trabajando como mula, apenas lo bastante para un bocado. De lo contrario, tenía que mendigar o robar comida. Don Juan dijo que cierto día el joven fue al mercado. Caminó ofuscado de un lado a otro de la calle, con los ojos locos de ver las cosas buenas ahí reunidas. Sufría tal frenesí que no veía por dónde caminaba y terminó tropezando con unas canastas y cayendo encima de un anciano. El viejo llevaba 4 enormes guajes y acababa de sentarse a comer y descansar. Don Juan se rió con aire de serpiente y dijo que al anciano le pareció muy raro que el joven hubiese tropezado con él. No se enojó por la molestia. Lo asombraba el por qué ese joven en particular le había caído encima. El joven, en cambio, estaba enojado y le dijo que se quitara del paso. Para nada le preocupaba la razón recóndita del encuentro. No había advertido que los caminos de ambos se habían cruzado. Don Juan imitó los movimientos de quien persigue un objeto que rueda. Dijo que los guajes del anciano cayeron y rodaban calle abajo. Al verlos, el joven pensó haber hallado su comida para ese día. Ayudó al viejo a levantarse e insistió en ayudarlo a cargar los pesados guajes. El viejo le dijo que iba camino a su casa en las montañas, y el joven insistió en acompañarlo por lo menos parte del camino. El viejo tomó el camino de las montañas y mientras caminaba dio al joven parte de la comida que había comprado en el mercado. El joven comió hasta llenarse y ya satisfecho empezó a notar cuánto pesaban los guajes y los aferró con fuerza. Don Juan abrió los ojos y sonrió diabólicamente al decir que el joven preguntó: ¿qué lleva usted en esos guajes? El anciano, en vez de responder, le dijo que iba a mostrarle a un compañero que podía aliviar sus penas y darle un consejo y sabiduría en los caminos del mundo. Don Juan hizo un gesto majestuoso con ambas manos y dijo que el anciano hizo venir al venado más hermoso que el joven había visto en su vida. El venado era tan manso que se acercó a él y caminó en torno suyo, resplandecía y brillaba. El joven cautivado supo que que se trataba de un espíritu venado. El viejo le dijo que si deseaba tener ese amigo y su sabiduría, lo único que debía de hacer era soltar los guajes. La sonrisa de don Juan expresó ambición. Dijo que los deseos mezquinos del joven se avivaron al oír tal petición. Los ojos de don Juan se hicieron pequeños y diabólicos cuando prestó voz a la pregunta del joven: ¿qué lleva usted en estos 4 guajes enormes? El anciano, dijo don Juan, repuso serenamente que llevaba comida, pinole y agua. Don Juan dejó de narrar la historia y caminó en círculo un par de veces. Yo no supe qué estaba haciendo, pero aparentemente era parte de la historia. El círculo parecía representar las deliberaciones del joven. Don Juan dijo que, por supuesto, el joven no creyó una sola palabra. Calculó que si el viejo, quizá obviamente era un brujo, se hallaba dispuesto a dar un espíritu venado a cambio de sus guajes. Estos debían de estar llenos de un poder más allá de lo inimaginable. El joven declaró que le deseaba quedarse con los guajes. Hubo una larga pausa que al parecer marcaba el final del cuento. Don Juan permaneció callado, pero me sentí seguro de que deseaba una pregunta mía y la hice. ¿Qué pasó con el joven? ¿Se llevó los guajes? Hubo otra larga pausa. Reí. Pensé que este había sido un verdadero cuento de indios. Los ojos de don Juan brillaban, me sonreía, la circundaba un aire de inocencia. Empezó a reír en suaves estallidos y me preguntó: ¿no quieres saber de los guajes? Claro que quiero saber. Creí que había acabado el cuento. Oh, no. ¿Qué halló? Pregunté. Don Juan me observó y tuve el sentimiento de que se hallaba al tanto de mi gimnasia mental. Meneó la cabeza riendo por lo bajo. Bueno, lo insté. ¿Estaban vacíos los guajes? Solo había pinole y agua adentro de los guajes, dijo él. Y el joven, en un arranque de furia, los rompió contra las piedras. Dijo que su reacción era natural. Cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. La respuesta de don Juan fue que el joven era un tonto, que no sabía lo que andaba buscando, ignoraba lo que era el poder,
de modo que no podía decir si lo que había encontrado o no. No se hizo responsable de su decisión, por ello le enfureció su error. Esperaba ganar algo y en vez de ello no obtuvo nada. Don Juan especuló que, si yo hubiera sido el joven y hubiese seguido mis inclinaciones, me hubiera entregado a la furia y al remordimiento, para, sin duda, pasar el resto de mi vida compadeciéndome por lo que había perdido. Luego explicó la conducta del viejo astutamente, alimentó al joven para darle el valor de un estómago lleno, de modo que el joven, al hallar solo comida en los guajes, los rompió en un arrebato de ira. Si hubiera estado consciente de su decisión y se hubiera hecho responsable de ella, se hubiera dado por bien satisfecho con la comida, y a lo mejor hasta se hubiera dado cuenta de que la comida también era poder. Bien, ahí está bien pesado, vamos a ir desglosando poco por poco. Era lo que yo les hablaba de las responsabilidades energéticas, ¿no? Ir cumpliendo con tu servicio, darte cuenta del poder que tienes el día de hoy, de lo que puedes acceder, porque a veces minimizas muchas cosas. Es que yo no puedo hacer esto, yo solo soy esto, podemos ir identificando, pero hay algo muy concreto acá, que la parábola que nos habla este capítulo, esta parte del capítulo, es que nosotros podemos darle agua a alguien, le podemos dar alimento, pero no le podemos provocar la sed. Tu maestro te puede dar alimento, tu maestro te puede saciar tu sed, pero no te puede provocar la sed. ¿Qué quiere decir? No se te tiene que acabar el hambre, porque entonces ahí habla del espíritu venado, sí, del venado, ya de la simbología. Dijimos que íbamos a hablar así, bueno, estos libros hablan de mucha simbología. ¿Cuál es el espíritu como de un venado? Tener esta situación de la tranquilidad, de poder observar, de poder identificar, de poder tener control de sí mismo. Saber cuándo sí, saber cuándo no. Saber cuándo sí, saber cuándo no. Como les decía, Quetzalcóatl está dando un curso, o si gustan saber su tonal, se pueden acercar con él ahí en las redes sociales, nos pueden ir escribiendo, y es un espíritu que está dentro del Tonalpohualli. Bueno, no hablo mucho porque él es el que sabe bien, sí, pero es una de sus características, ¿no? Sí. Identificar y todas estas situaciones. Entonces, dice, el espíritu del venado lo llamó, pero el indio no lo pudo tener. El indio fue arrebatado, pensó que lo que había en los guajes podía ser más. Por eso yo les decía, muchas veces robas creyendo que ganas, muchas veces utilizas mañas creyendo que ganas, muchas veces hacemos cosas como que si nos bajamos de la banqueta creyendo que ganamos, cuando realmente nos damos cuenta que no. Y cuando vemos eso, lo tiramos todavía, sí, porque no somos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces siempre queremos estar echando culpas o justificantes. ¿Cómo ves, Quetzal? Entonces todo este cuento habla o trata de enfatizar eso, ¿no? Que nosotros les estamos haciendo querer ver, ¿no? Como bien lo hizo don Juan con Carlos, ¿no? Él explicaba que, por ejemplo, aquí viene otra parte importante, ¿no? El joven indio cometió un error, y entonces él cometió el error y dejó todo a la chingada, ya no quería nada. Se pasó toda su vida lamentándose lo que pudo llegar a ser con el venado. Y entonces aquí viene otra característica de nosotros como seres humanos. Cuando cometemos un error, ¿qué es lo primero que hacemos? Abandonamos lo que tenemos que hacer, abandonamos nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el error es la mayor tragedia que puede ocurrir en nuestras vidas, y en vez de aprender del error, nos lamentamos del error. Y entonces, cuando nos empezamos a lamentar, cuando empezamos justamente a no aprender, tenemos como resultado lo que le pasó al indio. Se quedó con hambre porque rompió la comida y el agua, y no entendió también que la decisión que tomó él también era poder. Porque decía, por ejemplo, don Juan decía que también la comida tenía cierto poder, pero el joven indio estaba cegado por su ira, estaba cegado por su lamentación. Y entonces, cuando estamos cegados de esa parte,
no podemos llegar a ver lo que empezamos a tomar de decisiones, ¿no? Nuestra capacidad de tomar decisiones queda anulada. Y entonces solamente nos llenamos de lástima, nos llenamos de ira, nos llenamos de soberbia incluso, ¿no? Nos llenamos de injusticia. Y entonces, como resultado tenemos otra vez que no nos volvemos a ser responsables. Sí, la regamos, la cagamos, ¿no? Pero no remediamos el error. Solamente lo medio tapamos y ya. Y entonces, esa es otra parte importante también de hacerse responsable. Porque puede que tú te hagas responsable, que vivas el proceso, pero obviamente va a haber errores, ¿no? Como bien decía Emma, te vas a bajar de la banqueta en algún punto, ¿no? O algo así. Pero si tú no aprendes de eso, vamos a tener como resultado lo mismo de siempre, los mismos resultados de siempre, que es vivir constantemente en frustración, ¿no? ¿Cómo ves, Emma? Sí, ya para ir terminando, lo decía perfectamente Quetzal, ¿no? Cuando tú tomas una decisión, un ejemplo, escoges esto y el resultado no es el que te agrada y te empiezas a enojar y empiezas a pelear, no te estás haciendo responsable. Cuando tú tomas una decisión y dices, yo voy a comprar estos tenis, un ejemplo, y empiezas a llorar y esto no los quería, no te estás haciendo responsable. Entonces date cuenta cómo no te estás haciendo responsable. Date cuenta cómo toda esta vida has buscado culpables para justificar tu inhabilidad o tu pendejez, si lo quieres ver así. Es que el papá de mis hijos, mi mamá, mi papá, Dios, Cristo, el diablo. Bueno, muchas veces hasta usamos a Dios y al diablo para justificar mis habilidades y mis inhabilidades. Entonces nunca quieres hacerte responsable, empieza a hacerte cargo. Duele, es pesado, pero nos va siendo personas productivas y de desarrollo. Entonces, compañeros, abril, los invitamos también. Abril es un mes que vamos a aperturar diplomados de psicometría, del origen de las adicciones, de técnica de intervención, de herbolaria, de arquitectura, diferentes formas, ¿no? Igual un círculo de lectura, ¿no? Sí, ahí por si se gustan unir, tenemos un círculo de lectura los miércoles de 4:30 a 5:30, todos los miércoles. Este círculo es gratuito para poder ir interactuando, para tener información. También tenemos diferentes cursos de desarrollo personal, que hasta el cual está impartiendo la expansión de la conciencia, el del Thomas Paul Wally. Hay diferentes herramientas, búscanos en nuestras redes sociales, también estamos como terapeutas para servirte, están nuestros canales, hay conferencias, unas de costo, otras gratuitas. El detalle es que podamos tener más información, ¿sí? Tenemos que saber más sobre la vida, cómo funciona, para saber cómo funciona nosotros y podernos desarrollar. Entonces ahí estamos como Instituto Educativo de Olot en todas las redes. Recuerda, estamos en tanatología, Círculo de Mujeres también. Es un espacio para las mujeres, para que puedan expresarse sin situación de una forma terapéutica. Todo esto ya es muy emocional. Entonces los invitemos, desen la oportunidad, contáctenos. Por mi parte eso es todo, no sé qué tal. Muchas gracias también por las personas que siguen estos lives. También recuerden que si no tuvieron la oportunidad de verlo completo, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Nuestro canal de YouTube se encuentra aquí en nuestro enlace de TikTok, o también nos pueden buscar como Instituto Educativo Olot, ¿vale? Esta sección de estos lives se llama Mitos y Leyendas. Entonces, si no lo alcanzaron a ver completo y quieren verlo completo, ahí están todos los lives, ¿no? Hemos hecho como unos 5 o 6 por ahí. Entonces ahí pueden ver todo lo que hemos estado hablando, y pues nos vemos la siguiente semana. Les repito, no tenemos un día específico, pero cada semana les vamos a traer un live de mitos y leyendas, ¿vale? Entonces muchas gracias por estar presentes. Igualmente los invito al curso taller. Estoy impartiendo un curso que se llama reconstruyendo el yo, ¿vale? Ese curso pues consta de 5 sesiones. También es un curso de desarrollo humano para reconstruir el falso yo, por decirlo así, ¿no? Para formar nuestro verdadero yo y dejar el viejo yo. Entonces, pues sería todo.
Esperamos verlos en algunos cursos, en algún diplomado, en algo que a ustedes les interese y que empiecen a desarrollar más su propia imagen, su propio yo aquí en este instituto, ¿vale? Entonces muchas gracias y sería todo de mi parte. Igual les dejamos ahí nuestros números 55 35 05 40 09 de su servidor Emanuel. Así es, entonces ahí los estamos viendo, ¿vale? ¿Mm?